Bueno, pues nada, la intención de esto, como mucha gente sabe, esta plataforma está todavía en pañales. Entonces, la idea es ir poquito a poco mejorando y activando mucho la comunicación entre la gente que quiera seguirnos y participar de todo este proceso creativo, ¿no? Que para eso va a estar la plataforma, para eso y para muchas otras cosas más que iremos desvelando y también anunciando a través de redes y demás. Nada, hoy y ahora estamos aquí porque la idea era que antes justo de empezar a ensayar, que nuestro primer ensayo con este proceso de Tío Vania va a ser el día 5, vamos a estar todo el mes de julio. Nos apetecía hacer este primer encuentro para contaros un poco cómo es como una especie de haceros partícipes del pistoletazo de salida. La gente que nos habrá seguido habrá visto que hemos anunciado el casting de Sonia, que lo hemos abierto a través de esta plataforma y que al final hemos dado con esta actriz, Gemma, que está teniendo problemas para conectarse. Es una actriz fantástica que va a hacer el personaje de Sonia. Y el resto del elenco ya los conocéis, están todos, muchos conectados ahí. Pepe Maya no habrá conseguido, pero bueno, poco a poco. Entonces, nada, yo quería, antes de darle la palabra al director y que nos cuente un poco la intención del montaje y por qué Vania y dónde está Vania en este momento y por qué, cuáles son las motivaciones principales que nos llevan a meternos en esto, en estos momentos, en estos tiempos que corren tan difíciles, pues es simplemente compartir que tenemos intención de abrir esto como una ventana al proceso creativo, utilizar la plataforma para invitar a todo el que quiera a seguirnos en nuestro proceso creativo. Entonces, lo que vamos a hacer es que puntualmente vamos a planear un par de sesiones en streaming de momento, si van bien, pues pondremos más, los ensayos en riguroso directo, para que la gente se pueda meter en plan voyeur, y Pepe, que es el ayudante de dirección, Pepe Pérez, que está también, que no es Pepe Maya, que es ayudante de dirección, que es el que habéis visto por ahí antes, estará atento del chat para cualquier pregunta, que luego las podamos comentar y demás. En la plataforma también tenemos intención de ir poquito a poco soltando pequeñas píldoras de todo lo que engloba la puesta en marcha o la producción de un montaje como este, ¿no? Producción, vestuario, espacio sonoro, interpretación, en concreto interpretando a Chekhov, dirección y pequeños problemas con los que se enfrenta una compañía, ¿no? Para que los que quieran seguirnos y acompañarnos en este proceso creativo, pues también tengan más herramientas para disfrutar del resultado final cuando venga, ¿no? Y nada, iremos compartiéndolo por aquí, estas pildoritas, y anunciaremos estos encuentros. También queríamos celebrar varias reuniones como estas para animar a la gente a, esas las capitanearé yo, que quiera analizar desde un punto de vista práctico el texto de Tío Vania conmigo. Haremos un estudio de intenciones y veremos, pues, la idea es darle protagonismo también a esas personas que están viendo para que no sea todo no participativo, o sea, que la gente también tenga la oportunidad de estudiar el texto. Y me estoy oyendo a mí misma de repente. Qué raro. Vale, bueno, creo que os habéis hecho con la idea, ¿no? Iremos anunciando pequeñas cosas, esto es una prueba. Y ya sin más, paso la palabra a Juan para que os cuente un poco el porqué de este montaje, del por qué montar Tío Vania ahora y en estas circunstancias. Bueno, me toca a mí presentar un poco esta primera locura que vamos a poner en marcha, porque posiblemente después vendrán otras, pero hablar de una propuesta de Tío Vania es difícil porque ya sabéis que es una obra que se ha montado muchas veces, que ha habido distintas propuestas, incluso algunas de ellas han sido muy conocidas, muy famosas, como la de Nueva York, la de Calle 42, en fin. Hablar de qué posibilidades tiene este montaje
que son infinitas, pues, y además así, sin ver a la gente, sin mirar, pues a mí me cuesta mucho hablar a una máquina, ¿no? Tiene sus problemas. Yo creo que, como se ha visto tanto, tío Vania, hay que buscar una nueva perspectiva que sea audaz, ¿no? Que sea osada, ¿no? Sin perder ni muchísimo menos la esencia de la obra que escribió Chekhov y ni siquiera sin cambiar el texto de Chekhov. Entonces yo he pensado que como punto de partida escribí una versión con la que empezaremos a trabajar los actores, donde quizá lo más importante que yo encontré es que todos los personajes sufren muchísimo, ¿no? Pero posiblemente también porque no encuentran el sentido de la vida. Yo creo que Tolstoy en su momento dijo que la vida no tenía ningún sentido, que somos nosotros los que tenemos que dar el sentido a la vida, ¿no? Sobre todo en personas que sufren y que se plantean constantemente qué hacen aquí cuando lo están pasando tan mal, ¿no? Bueno, ya sabemos que siempre da la solución Chekhov diciendo que la única solución es trabajar, trabajar y trabajar. Pero yo pienso que la obra plantea un final como muy interesante, y es que cuando el sufrimiento es compartido, surge algo muy importante que es el amor, y que es posiblemente lo más eficaz para luchar contra el mayor temor que tiene el ser humano, que es la muerte, que es la muerte. Entonces, los personajes todos sufren, pero también porque están condicionados por un pasado que les atormenta, todos. Es un perro que ladra por ahí. Sí, Es un perdón, es el mío, perdón. Ah, no sabía que tenías un perro. Pensaba que tenías un gato, y un gato ladrando no No, puede tengo ser. dos, tengo dos. Bueno, estábamos hablando del sinsentido de la vida, que posiblemente tenemos que encontrar nosotros el sentido. Y yo pienso que una forma de trabajar hoy en día, cuando ya las religiones ya no tienen tanto sentido y tal, es instalarlo en lo que podría ser un plan cósmico. Ya hablaremos un poquito más adelante por qué el cosmos tiene tanta importancia en esta puesta en escena. Para empezar, yo pienso que lo que va a ver el público tiene que ser algo muy lúdico, muy divertido, y he pensado en la comedia. Por eso he pensado que la obra puede ser una comedia que habla del sentido trágico de la vida. O sea, una comedia que habla de cosas muy importantes. Los personajes sufren, todos sufren y están condicionados por ese pasado que mucha gente dice que el pasado pasa, y yo creo que no pasa. El pasado, quieras o no, está dentro de ti y va conformando la individualidad. Si no está dentro de ti en la superficie, está posiblemente dentro de ti en lo más profundo de ti, en el inconsciente, ¿no? Pero posiblemente también el pasado puede estar volando en el cosmos, ¿no? Total, que yo a través después de insistir en ese, para mí, que es importantísimo, que está hablando del sinsentido de la vida, y si hay que encontrar un sentido, o nosotros debemos dar ese sentido, ¿no? Pienso que está condicionando mucho el pasado en todos los personajes. Entonces, el pasado no se puede cambiar, existe, y en todos los personajes existe. Y aunque tú quieras cambiarlo, los hechos están grabados. Posiblemente estarán volando por el cosmos, o posiblemente están en lo más profundo de cada uno. No podemos cambiar ese pasado, pero sí, al abordarlo, al recordarlo, podemos posiblemente encontrar luces escondidas y quitarle la trascendencia que posiblemente tenía en el momento que sucedió, y amablemente perdonar todo aquello, o incluso encontrar nuevos matices que tienen que ver con la comedia que es la existencia humana, porque es una comedia esto de la existencia humana, es un accidente, es un azar, pero si tú lo ves con la distancia que pueden verlo los dioses, posiblemente el resultado sea cómico.
los dioses se preguntan qué lástima dan los hombres, ¿no? Es una frase que yo he sacado en algún otro montaje, ¿no? Porque el tiempo, quieras o no, hace que los hechos descubran un nuevo matiz, una nueva luz, algo escondido, le quiten trascendencia y se vea posiblemente lo objetivable que en el momento en que se producen, sin embargo, le damos una trascendencia que no tiene. Por eso, ante todo, lo que vamos a ver es una comedia que habla de cosas muy, muy importantes. Por lo tanto, hay dos espacios. El espacio que es el presente, que es el público, y que estos actores tienen la habilidad, estos personajes, perdona, tienen la habilidad de haber viajado en el tiempo 150 años, porque los hechos sucedieron hace 150 años, pero los personajes se presentan ante el público y mantienen un diálogo con el público que coincide con los monólogos de la obra. Si os dais cuenta, hay algunos monólogos, soliloquios, y hay otras escenas que se pueden convertir en monólogos. Por ejemplo, cuando Astro habla con Sony, ¿no? Entonces puede haber una conexión con el presente y una desconexión con el pasado. Resumiendo, veo dos espacios. El espacio del presente, cuando el personaje narra los acontecimientos del pasado y tiene en cuenta al espectador, al presente, y los hechos que posiblemente van volando por el espacio y se repiten posiblemente muchas veces. Ahora, no pueden modificarse. Los hechos son los hechos, como la obra de Chekhov es la obra de Chekhov, y los personajes se comportaron tal como lo escribió Chekhov. Lo que pasa es que el comentario en los monólogos, cuando los personajes se refieren al público, le va a dar un clima, un ambiente, un estilo más cómico, y el espectador estará preparado para ver esas escenas desde ese punto de vista. O sea, esos conflictos que tenemos los pobres seres humanos tan gordos, tan grandes, y con la distancia en el tiempo, aparecen con otros matices más importantes, posiblemente la importancia que nosotros damos al comportamiento. Bueno, es difícil hablar de un proceso que empieza ahora, porque naturalmente yo tengo una versión sobre la que vamos a empezar a trabajar, pero yo voy a recibir mucho de los actores y a mí me gusta ir haciendo la obra conforme los actores van trabajando y se van integrando en la propuesta. Entonces, tener muy clara la propuesta, que hay esos dos espacios, donde los personajes de una forma un poco lúdica conectan con el público y hacen el comentario, pero indudablemente sobre hechos que tienen que estar muy bien estudiados por el actor. O sea, el actor tiene que estudiar indudablemente el sufrimiento, los dolores y las razones de los personajes, y después superar, digamos, ese comportamiento a través de la narración del personaje cuando habla con el público. No sé si el público me sigue, porque claro, hablar a una máquina de esta forma es muy difícil, pero creo que si la cosa está clara por los dos espacios, más o menos me seguís. Y si no, pues me preguntáis y yo intento aclarar, porque el montaje solamente estará resuelto el día del estreno y la versión se irá reescribiendo, aunque hay un deseo y es mantener el texto de Chekhov. Lo que pasa es que el texto de Chekhov se puede abordar de una forma completamente diferente a lo que nosotros pensábamos que debería tener la seriedad de Chekhov. Bueno, hablar así a la máquina es muy difícil. A mí me gustaría, si alguien me dice algo, yo puedo contestar, porque me resulta muy difícil estar hablando así. A ver, espero que esta experiencia vaya mejorando con el tiempo, que al final la gente que se anime a seguirnos en estos encuentros, pues podamos ver las caras de todo el mundo para
para poder interactuar de alguna manera y que sea un diálogo más que soltar una chapa, ¿no? Y que la gente sienta que puede participar más. Indudablemente lo que buscamos con esto es acortar las distancias y mucha gente durante muchos años nos pedía venir a los ensayos de la compañía guindalera y tal, y bueno, pues eso, como siempre, toda nuestra pretensión reside en cuidar y en mimar a los espectadores que nos siguen. Y vamos a abrir también una especie de crowdfunding para que la gente que quiera y pueda pues nos pueda apoyar también económicamente en este momento tan sumamente difícil y también vamos a contar con plena transparencia pues todo lo que se supone que significa poner en pie una función en este momento con, pues eso, con la realidad de una compañía en un país como este y en un momento como este, y lo vamos a compartir con todo el mundo que quiera seguirnos. A cambio también vamos a daros mucha información, vamos a buscar juegos y dinámicas que hagan que participéis más con nosotros, que estudiéis con nosotros la obra, que incluso interpretéis con nosotros varios trocitos a través de esta plataforma. Y es una forma de profundizar y daros algo a cambio de vuestra fidelidad y de ayudarnos y apoyarnos y seguirnos en esto. Se me acaba de ocurrir como idea que los actores que están ahí al otro lado dispuestos, pues a lo mejor podíamos tener ahí un momento de que cada uno os vayáis presentando y nos digáis qué personaje vais a interpretar porque este puede ser un momento, a mí me habéis pillado en casa con el texto delante y estudiando y contrastando versiones y viendo cómo cambian las traducciones y qué hay detrás de las palabras. Y a lo mejor este puede ser un buen momento para compartir cosas entre nosotros y con la gente que no forma parte del elenco. Entonces, no sé a quién le apetece. Venga, te veo a ti, Raúl, pues, ¿qué te parece si empiezas? ¿Tú me ves? Yo quisiera Yo te veo, añadir sí. solamente una cosita, María, una cosita. El espíritu de la puesta en escena, la idea principal es que el tiempo permite que los hechos pasados se vean de diferente forma a cómo o cuando sucedieron, ¿no? Una cosa son los hechos en su época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y otra cosa es cómo los vemos hoy en día, ¿no? Entonces, ese espíritu tiene que estar en el juego escénico desde el principio y, por lo tanto, en el trabajo de los actores. ¿Está claro? Eso es muy importante. O sea, hay como dos niveles, pero primero hay que trabajar el nivel de lo que sucedió. O sea, vamos a esa época, la época final del siglo XIX, y el vestuario tiene que ver con esa época, pero luego hay un salto en el tiempo donde el personaje rompe esa frontera y se dirige directamente al público, que es el presente. Entonces, ¿cómo vemos ese pasado? Y mientras sucede eso, el espectador hace el mismo esfuerzo y se mete en su bosque, donde están sus imágenes, sus nubes, sus cielos, sus mares, sus casas, sus tiendas, sus sábanas, su pasado, ¿comprendes? Enredado en su bosque pasado. Esas imágenes que hemos tenido, por ejemplo, la adolescencia o la infancia, permanecerán para siempre, pero el punto de vista puede cambiar. Es lo que nosotros en Guindalera llamamos distanciamiento subjetivo y con lo que llevamos investigando muchos años desde que esta compañía existe, o por lo menos desde que yo estoy en ella, y ya lo iremos explicando qué es eso del distanciamiento subjetivo y compartiéndolo más con el espectador. Pero venga, vamos a continuar con la presentación. Raúl se había aventurado a decir algo. No, bueno, no, si te había preguntado que si tú me veías, simplemente por las cuestiones técnicas estas que nos ocupan, que yo no sé a quién me ve, quién no me ve, y yo solo sé que ahora te estoy viendo yo a ti. Y yo te veo a ti. Pero bueno, tú mira a la cámara y cuéntanos cosas. ¿Quién eres y de qué vas a Bueno, vale, hacer? no sé quién me ve, no sé quién me está viendo en este Mira, momento. perdona, cuando hablas te vemos. Vale. Cuando no hablas, vale. no te vemos.
Vale, bueno, pues para los, pues ahora que voy a hablar, que para los que me estén viendo, pues bueno, pues supongo que los que estáis ahí, supongo que sabéis quién soy. Yo soy Raúl Fernández, he trabajado con Guindalera, con vosotros desde hace muchísimos años y voy a hacer Vania, el personaje de Vania en esta aventura, en esta nueva aventura. Para los que no os conozcáis, los que no me conozcáis, si es que hay alguien allí que no me conozca. Yo lo que veo aquí, yo tengo aquí atrás, mi dedo señala aquí una pantallita que yo tengo, que veo que es con la gente que está conectada, y entonces a los que estéis aquí conectados, más o menos, los que veo que estáis conectados, pues os conozco a todos y bueno, no son demasiados. Pero bueno, que creo que todos los que estáis ahí os conozco. Yo lo único que, bueno, no sé, lo único que se me ocurre comentar ahora aquí al respecto, escuchando todo esto y iniciando este proceso, es que hay una palabra que a mí me ha llamado la atención durante mucho tiempo, en el tiempo que hemos estado en Guindalera, y es la palabra distancia. La distancia que nos proporciona una perspectiva para contemplar los hechos de una manera no diferente, pero sí, no sé, contemplarlos con una perspectiva. ¿Cómo? Amable. Con la perspectiva amable de entender que somos insignificantes en este mundo. Y entonces a mí se me pasa por la cabeza muchas veces la imagen, no sé si la habéis visto y la tenéis y la conocéis, la imagen que puso Carl Sagan. Carl Sagan, el divulgador científico, convenció a la NASA para que una de las sondas que iba a explorar el espacio interestelar, cuando iba a sobrepasar ya los confines del sistema solar, convenció a la NASA para que girara la cámara e hiciera una fotografía atrás. Y esa fotografía retrató a la Tierra desde 600.000 millones de kilómetros. Y entonces la Tierra se veía como un puntito azul, un puntito azul en mitad de un rayo cósmico, y él escribió un texto muy hermoso y muy bonito, que lo podéis encontrar por ahí, que se llamaba Ese pequeño punto pálido azul, en el que entendía que esa distancia nos hacía, ahí vivió cada emperador, cada cobarde, cada triunfador, en fin, es un texto hermosísimo que hacía entender yo creo que decía que lo insignificantes que somos en este mundo y nuestras pequeñeces. Se me pasa muchísimas veces esa imagen por la cabeza, de esa imagen de Carl Sagan y esa fotografía, para entender lo que somos, ¿no? Y entonces la palabra distancia es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención dentro del trabajo que hemos hecho muchas veces en Guindalera. No siempre ha sido así, pero creo que la distancia, para contar las cosas de manera amable y con un sentido del humor cariñoso, que es lo que debería ser y con lo que deberíamos trabajar y lo que deberíamos convertirnos en esta especie humana que no entendemos, es un poco la cosa con la que yo, por lo menos, el punto de partida con el que inicio este trabajo. esa distancia para poder entender quiénes somos. Yo qué sé, si es que igual ni siquiera sabemos si debemos entendernos, yo qué sé, es que es lo que decía, no sé si la vida tiene sentido, vaya usted a saber si tiene sentido, lo único que sabemos es que somos entes que tenemos ojos, carnes, cara, sentimos, tenemos deseos, tenemos inquietudes, tenemos pensamientos. ¿Y para qué sirve todo esto? Vaya usted a saber. ¿Y qué me dices tú? ¿Y quién te iba a decir a ti, Raúl, que a tus años ahora, en este momento de tu vida, ibas a interpretar a Vania? Claro, sí, eso es verdad. Sí, es verdad. Fíjate, ¿Cómo lo vives eso? Porque yo lo vivo de una manera personal también, porque yo tengo un recuerdo, yo recuerdo que no viene a cuento, pero que una de las cosas que a mí más me impactó por mi proceso como actor y como persona fue el personaje de Tío Vania, por otros lugares en los que yo conviví, y entonces que llegar a poder en algún momento poder encarnar el personaje de Tío Vania, bueno, nada, a ver, para mí, yo qué sé, ¿qué voy a decir? Para mí es una grandísima oportunidad y aventura. Es que, yo qué sé, es que yo pensé, yo cuando era chaval, cuando era joven y cuando estaba en la escuela, yo jamás pensé que me iban a dar esta oportunidad. Esa es la verdad. Yo dije, bueno, o que se me iba a ofrecer esta oportunidad en la vida, de decir, bueno, yo sé que jamás voy a hacer Astros o Vania o Hamlet, esas cosas.
Y bueno, pues mira, pues es un buen momento para comprobarlo. Genial. Pues venga, Alejandro, te arrancas. Astro. ¿Me oís? ¿Pensaste que ibas a tener la oportunidad de hacer Astro? Sí, Yo claro. quería ser tú, Jamás ¿eh? pensé que iba. Bueno, además, jamás pensé que... primero me hizo mucha ilusión porque coincidimos con un montaje que estaba haciendo... Estaba con el principio de Arquímedes, de Josep María Miró, en el Teatro Galileo, en el Quique San Francisco, y coincidí con Guindalera en el espacio. Nosotros entrábamos los dos a unas horas bastante peculiares, nosotros a las 6 y ellos a las 9, y para mí fue todo un reencuentro. Subía todas las tardes a darles la turra arriba, a verles mientras tu madre iba planchando el vestido de lino. Y a mí encontraros ahí fue muy bonito, porque siempre recuerdo Guindalera como, pues un poco lo que tú dices, pero a mí, claro, tú has tenido la grandísima suerte y lo has hecho muy bien el poder trabajar allí con Juan, ¿no? Y con María y con todo el equipo, Teresa y demás. Y en mi caso yo siempre lo vi desde fuera y también por la carrera que voy teniendo y que he tenido, yo jamás, yo soñaba con algún día, cuando iba a Guindalera, soñaba algún día con poder trabajar con mi paisano, que somos los dos de Alicante, que por cierto, Juan, tienes muy buen color de cara. Mira, somos los dos de Alicante, yo estoy blanco y él está morenito, se nota dónde está cada uno. No sé por qué Alicante está de moda últimamente. Yo por lo menos lo que recibo, pero Alicante está de moda. Alicante está bien, Alicante está muy bien. Y entonces siempre, pues eso, ir a Guindalera, a ver ese tipo de teatro. También me siento muy privilegiado por la carrera que he tenido y que estoy teniendo, ¿no? Últimamente, en estos últimos años, me están pasando cosas muy bonitas. Pues acabo de trabajar en la comedia, trabajo con Josep María Miró, es el tercer montaje que hago, le respeto mucho, he hecho Romeo, he hecho cabaret, he hecho cosas que jamás hubiese pensado en Alguien voló sobre el nido del cuco. O sea, he hecho personajes muy chulos que jamás hubiese pensado hacer. Pero para mí, en este caso, trabajar con Guindalera, un poco lo que decía, ¿no? Cuando me los encontré en el Quique San Francisco, para mí Guindalera es un punto de referencia cuando pasó lo que pasó con el espacio y demás. Y sé que no soy el único compañero. Sentimos que se nos encogía a todos un poco el corazón, ¿no? Porque es el teatro que todos admiramos, es el teatro en el que todos queremos creer y formar parte, por lo menos yo creo que la gran mayoría de actores y actrices no de este país, sino del mundo, ¿no? O sea, cuando te quieres dedicar a esto, igual alguien tiene algún sueño esto de quiero hacer tele o quiero ser famoso, que son los que duran 2 telediarios, pues realmente sabes que con esta vida de miseria que tenemos los actores, como pongas tu objetivo ahí, mal vas porque no, o sea, casi nunca llega. Y yo, bueno, Raúl, tú y yo, pues hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de poder participar en producciones audiovisuales que tengan éxito y nos van contratando, pero este teatro de verdad, ¿no? Este teatro en el que tú puedes tener todo el éxito del mundo. Yo recuerdo épocas, ¿no? De igual no poder ir andando por la calle porque estuve como 7 años sin coger el metro, porque no podía coger el metro, porque era una locura. Y yo iba a Guindalera y decía, joder, si yo lo que quiero hacer es esto. ¿Sabes? Estoy encantado con lo otro porque además te proporciona muchísimas cosas, ¿no? Pero este tipo de teatro, ¿no? Y poder trabajar con un gran maestro como Juan y yo veía, se lo dije a María, ¿no? Cuando volví a encontrarla ahora que habían pasado años, decía, hostia, es que yo te veía actuando y decía, joder, o sea, ojalá algún día pueda trabajar con ella, porque siempre me ha parecido que es realmente buena. Y a ti también te he visto, Raúl, y es como, siempre me habéis parecido como grandísimos actores que estaban haciendo una cosa que a mí me hubiese encantado hacer. Digo que o sea, estoy muy contento con mi carrera y con los proyectos que he hecho y estoy feliz, pero digamos que para mí este es un proyectazo. O sea, es un proyectazo que me apetece, me hace muchísima ilusión. No se lo diga esa producción, pero lo haría gratis, pero no dejaré haberlo dicho. Y estoy feliz. Y encima el nuevo fichaje que tenemos, que es Gemma,
pues llevo entrenando un mes con ella, hasta hace una semana y pico. O sea que... Fíjate, yo no lo sabía, nadie lo sabíamos esto, o sea, nos gustó muchísimo. Se presentaron actrices que no sé si algunas, si no están conectadas ahora, a lo mejor lo vean más adelante. Aprovecho para dar las gracias a esas fantásticas mujeres y actrices que se han presentado al casting, que de verdad ha sido muy doloroso y muy doloroso dejarlas partir y tener que quedarte con solo una, o sea... pero bueno, bienvenida Gemma, es una pena que no te podamos ver, pero vamos, tenía que decirlo y gracias a yo ya lo las... estoy viendo, o sea, sí que se ha conectado y ahora supongo, ahora le daré yo pie, ¿vale? Para Vale, guay. que guay. hable. Pero y algo que ahora seguiré hablando de un poquito de astrofilia, pero en el caso de Gemma, yo también tengo varias amigas que se han estado presentando y se han hecho buenísimos trabajos. Sí, ¿no? Pero algo que decir de nuestra querida Sonia es, voy a contar un poquito cómo la conocí y yo creo que da pie, o sea, un poco a saber un poquito más de qué tipo de actrices, ¿no? O sea, vino a verme con una amiga al principio de Arquímedes, ahí aquí en San Francisco. Estuvimos ahí hablando un poquito después de la función, se enteró que estaba montando un grupo de entrenamiento actoral y ella que tiene sus estudios y ya lleva años estudiando y formándose, pues es de ese tipo de actrices que entiende que no es que haya estudiado 3 años o 5 donde sea y ya está todo hecho y ya que me contraten, sino que entiende que hay que trabajar cada día y he tenido la suerte de entrenarla durante un mes y hay algo muy curioso que es muy bueno. Imaginaos, el entrenamiento puede durar de 10 a 1. Ella había veces que tenía que entrar a trabajar y entonces solo podía estar 1 hora. Pero el solo ir y volver al entrenamiento, y solo podía estar 1 hora, el solo ir y volver tardaba más de lo que iba a tardar, del tiempo que iba a estar ella dentro del entrenamiento. Y Gemma lo hacía cada día. Entonces, para mí eso dice mucho de un compañero y estoy encantado que me enteré ayer de refilón y al final le mando un mensaje a Gemma y digo, ¿tú qué? ¿No me cuentas nada o qué? O sea que estoy feliz, ahora le doy paso. Y estoy feliz con que sea Astro, me parece un personaje muy bonito, o sea, las cosas que dice, hostia, me parece que es un personaje muy, muy interesante, me apetece muchísimo entrar con Juan a ver desde dónde está este hombre, ¿no? Y desde qué ha pasado, ¿no? Con su vida, esta vida, ¿no? Que lleva dando tumbos por los bosques y cuidando a campesinos y pasando fríos y penurias y que esté desencantado ya de la vida, que no quiera a nadie y a ver qué le ha pasado, a ver cómo encontramos eso. Pero me parece una oportunidad maravillosa y estoy feliz de formar parte, aunque sea del rabito de la guinda, pues ahí un trocito y estoy feliz de formar parte de este proyecto. Así que nada, si queréis le doy paso a Gemma y así le vemos la carita. Venga. Gemma, dale caña. A ver, ¿se me oye? ¿Se me ve? Hola. Hola. Al fin. Yo primero de todo disculpar porque me ha pillado todo así de sopetón y estoy en una cafetería con poca batería. Está siendo todo un poco tal, pero que si se desconecta en cualquier momento es porque no... Acabo de venir de la primera toma de contacto con Juan y he acabado en la cafetería y estoy así un poco que todavía no me lo creo. Primero agradecer a Alejandro las palabras que me ha dicho porque me he sonrojado y me ha alegrado mucho que me lo diga y que lo comparta y muchas gracias, Ale. Y nada, yo soy Gemma, yo es que no sé qué decir, o sea, yo estoy encantada, ¿qué voy a decir? Este es mi segundo proyecto profesional y es que a comparar, o sea, me siento súper afortunada de poder estar aquí y compartir ese trabajo con vosotros y yo es que lo veo como un aprendizaje que tengo muchísimas ganas de iniciar. O sea, me parece que para mi experiencia profesional y personal, estoy encantada de que esto haya sucedido y tengo muchas ganas de iniciarme con vosotros en este viaje porque sois todos unos profesionales que lleváis muchos años curtiéndoos y dando el callo y pues para mí esto es un lujo veros trabajar desde cerca y compartir con vosotros un trabajo, vamos, estoy encantada.
Y nada, y yo he tenido la suerte de ser la elegida entre tantas otras actrices que estoy convencida que habrán hecho un trabajo pues estupendo también. Es que yo todavía no me lo creo, entonces estoy un poco... Y voy a interpretar a Sonia y a este ser de luz de personaje que es Sonia, y tengo muchas ganas de aportar toda mi bondad y encima a un personaje pues súper bondadoso, súper trabajador, y encima con el toque de comedia que decía Juan, que me parece ya maravilloso. O sea, yo es que estoy un poco nerviosa porque esto no... Pero bueno, esa soy yo. Y voy a hacer a Sonia y eso, que estoy encantada. No puedo decir gran cosa más. Es que no sé. Yo me la encontré, lo digo aquí, lo comparto con todo el mundo, yo ya había visto su prueba, me había encantado y su presentación y tal, y me la encontré en el baño cambiándose porque se había traído su vestuario, una blusita y su faldita, y se estaba caracterizando para hacer la prueba y fue súper bonito ya el primer encuentro, como técnicamente hablamos, decimos, ¿no? El primer contacto me pareció maravillosa ya desde que la conocí. Y nada, bienvenida al equipo. Estamos deseando trabajar contigo. Va a ser una gozada. Bueno, yo pienso que podríamos centrarnos un poco en lo que queremos hacer, un poco sí, hablamos esto, ¿no? Y qué tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿no? Bueno, he desaparecido, no sé si estoy... Te vemos y te oímos, ¿me oís? sí. Entonces, yo pienso que el trabajo de actores va a ser un trabajo de estilo, ¿no? Porque es comedia, pero tenemos que indagar las razones de los personajes que sufren y padecen las circunstancias que padecen. Tanto, bueno, sobre todo los dos personajes de Vania y Astrov, que son para mí la cumbre de la interpretación masculina. Porque fundamentalmente no es lo que dicen, sino lo que sucede cuando dicen lo que dicen. Y representan, digamos, la esencia humana. O sea, hay una profundidad, pero aparentemente tiene que haber, el resultado es lúdico, el resultado pues, está muy cerca a una buena comedia de estilo, ¿no? Pero tiene sus razones y tiene sus profundidades, ¿no? Pero el resultado, espero yo que el público lo vea de una forma como muy relajada y satisfactoria, ¿no? La palabra, por ejemplo, que tenga que ver con un ejercicio intelectual debe estar muy alejada, ¿no? Pienso que lo lúdico, por eso también en nuestro trabajo el juego es muy importante desde el principio. Tenemos que jugar, pero jugar bien. Y jugar bien es muy difícil. Por eso posiblemente después de la primera lectura yo he pedido unos ejercicios, bueno, unos juegos a algunos actores que tendrán que presentarlos el primer día que nos reunamos. Sí, ¿Vale? sí. Yo recuerdo que eso lo hicimos, hubo un ejercicio... En 3 años. En 3 años. Fue el mismo. Y yo tengo el ¿Sí? recuerdo Pues mira, no me acordaba. de lo que yo conté. ¿Te acuerdas de lo que contaste? Sí, sí, y de lo que contaste tú. Y de lo ¿Ah, que sí? contaste, sí. Cuéntamelo. Bueno, lo diré. Si no, es muy personal. No, lo decimos en el día del ensayo, sí, claro. Vale, vale. Pero yo recuerdo de ¡Qué lo que yo conté. memoria! Bueno, a mí no me importa decirlo aquí. Recuerdo que en aquel entonces yo conté el primer día que me di un beso con una chica. Y era el recuerdo que yo tenía de la primera vez que yo me besé con una chica. Y ahora para el ejercicio también tengo bastante claro. Lo que pasa es que es muy traumático. Lo que pasa es que, mira, me ha gustado mucho la propuesta porque un recuerdo muy traumático con la distancia, otra vez la palabra distancia, con la palabra distancia, cuando un recuerdo es, bueno, traumático o dramático, llámalo como quieras, que para alguien que lo ve desde fuera puede resultar muy dramático, pero si la persona que lo cuenta tiene una distancia y ya no lo cuenta con ese dramatismo, incluso se ríe y toma un sentido del humor con todo lo que le pasó en aquel entonces, pues bueno,
Pues yo lo tengo claro, pero vamos, que eso no se trata tampoco, a ver, y esto con toda la honestidad del mundo y con toda la sinceridad, yo creo que tampoco se trata de hacer aquí una terapia personal de nada. No, perdona que te interrumpa. Yo pienso que, vamos a ver, lo que podría ser, la realidad está mezclada con la ficción. Vosotros sois artistas y la ficción tiene tanta importancia o más importancia que la realidad. Ahora que está de moda las obras que tienen que ver con autoexperiencia y tal. Yo pienso que claro. Lo que ha sucedido forma parte de vuestra imaginación. En vuestra imaginación se mezcla lo real y lo imaginado. Entonces sois artistas y nunca sabremos, porque no lo vamos a preguntar, si lo que nos habéis contado sucedió o no sucedió en vuestras vidas personales. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que está lleno de vida. Claro, es más, yo creo que sea ficción. Claro, creo que de alguna manera, es decir, yo cuando establezco este debate con compañeros y con gente, que quiero decir que mis problemas personales, los problemas del actor particular, el específico, es decir, los problemas del actor, los de María Pastor, los de Raúl Fernández, los de Alejandro Tous y los de Gemma, los problemas personales no le interesan a nadie, a no ser que tú quieras compartirlos y tengas la necesidad de compartirlos. Pero no creo que ni siquiera ni que le interesen al teatro ni al proceso, digamos, creativo. Es decir, que tus problemas personales son tuyos y tú los compartes con quien quieres. Y dentro de eso tú les das una utilidad dentro del escenario para tu propio proceso creativo. Pero vamos, quiere decir que yo los puedo utilizar, yo puedo coger un proceso, es decir, un acontecimiento real mío, pero no es que quieran y tengan necesidad de compartir mis experiencias personales con un público, que es lo que le pasa a Te voy a poner un ejemplo, perdona que te interrumpa, te voy a poner un ejemplo que sucedió cuando Michael Chekhov, estudiaba con Stanislavski, ¿no? Entonces, Stanislavski les puso justo este ejemplo, ¿no? Que contaron, que relataran, que hablaran con el público sobre un evento traumático que le sucedió. Y entonces él contó la muerte de su padre. Y cuando Stanislavski se enteró que su padre no había muerto, que no había muerto, es que, claro. Entonces se enfadó muchísimo con Chekhov. Claro. Muchísimo. Eso me lo hizo un alumno a mí en clase cuando planteé un ejercicio parecido y me lo hizo como si yo no supiera la anécdota y le dije, ¿qué? ¿Tú también? Claro. ¿Qué te crees? Que no lo sabía, ya lo sé. Ya lo sé, yo también he leído esa anécdota. En este mundo nuestro, lleno de directores de casting y lleno de audiovisuales y de tal, yo también sé la anécdota de muchos actores que han ido... No, bueno, Marlon Brando lo hizo también, también lo hizo, y con el mundo Actors Studio, que al final renegaba mucho Marlon Brando. Esa es otra historia, pero también... Bueno, pero claro, sí, Marlon Brando... renegaba mucho de eso, de su vida, de traer su vida privada y de estos estados de ánimo. Lo que quiero decir que, vamos, a ver, en qué frontera, es decir, que lo único que quería decir y expresar es que creo que la vida personal de cada uno no nos interesa en este momento, lo que les interesa, o sea, interesa siempre y cuando tú quieras compartirlo y tal, pero que creo que solo siempre y cuando dentro de un cauce apropiado para el proceso creativo. Y sano e higiénico. Higiénico, exacto. Oye, la palabra es higiénico. Que no se trata de que hagamos terapia y de que todos hablamos de nuestros problemas y de esas cosas, que para eso está el psicólogo, que tú ya para eso tienes otra cosa. Vale. En fin, que no quiero desviar. Que se interrumpa, porque me gustaría ampliar la participación. Sé que Aurora está por ahí. Estás ahí, Aurora, ¿no? Sí, yo iba a decirlo a continuación, que me habéis cortado cuando estábamos en la presentación de todos los personajes y actores. Yo sé que Aurora, porque me ha llegado, tiene dificultades con el micrófono, entonces tiene el micrófono en silencio y no se le escucha. No sé si habrá solucionado el problema, pero bueno, Aurora Herrero es otra gran actriz que ha trabajado con nosotros también, que también ha hecho otro Chekhov también con nosotros, con Raúl y conmigo, y con Pepe y con muchos más, que también son actores y actrices de Guindalera de toda la vida, y que está con nosotros, va a hacer de madre de Vania. Y también estará Pepe Maya, que finalmente veo que no se ha podido conectar, que va a hacer el personaje de Serebriakov. El personaje de Aurora, bueno, si quieres puedes a lo mejor tú contar un par de cosas de los dos personajes, papá. El personaje de Aurora y el personaje de Pepe.
Yo creo que todos los personajes tienen una importancia fundamental. El personaje que va a hacer Aurora, la madre de Vanya, tiene mucha presencia, poco texto, pero muchísima presencia. Y influye mucho en el comportamiento de Vanya. Por ejemplo, yo pienso que esa escena, que tiene que ser muy cómica, ¿no? Cuando saca la pistola y quiere matar a Serebriakov y tal, está provocado por el comportamiento de la madre, porque la madre, que podía haberle echado una pequeña ayudita, no le hace caso, y entonces ver la realidad terrible, ¿no? Y entonces es cuando sale y busca la pistola. O sea, la presencia de María es muy importante, el personaje. Lo que pasa es que El tiene personaje que interpreta Aurora se llama María, sí. se llama María, sí. Tiene una presencia, podría ser la sufragista de aquella época, porque posiblemente se viste de la forma y actúa de la forma. Lo que pasa es que adora de una forma exagerada a Serebriakov, pero no nos metamos en porque sería un trabajo grandísimo, Claro. hablar de los personajes. Lo Bueno, y importante yo es... que no lo he dicho, pero yo interpreto a Elena y yo soy María Pastor y interpreto al personaje de Elena, que es la mujer de Serebriakov y la madrastra de Sonia. ¿Y por qué Elena no deja al profesor? sería como preguntarle a Ana que por qué no deja a su marido en el juego de Yalta, ¿no? Digo yo, para irse con su amante. No sé, yo qué sé, es que claro, son esas Claro, preguntas. es que, bueno, nos vamos a adentrar en esto, vamos a hablar mucho, supongo, de las razones de los personajes y espero que gran parte de lo que vayamos descubriendo lo podamos compartir con la gente que quiera participar y acompañarnos en este proceso, porque la verdad es que tienen tal profundidad todos los personajes y son tan complejos que da para mucho, ¿no? Yo de momento, claro, tengo todo sensaciones y muchas preguntas abiertas en mi cabeza, ¿no? Indudablemente yo creo que el personaje de Elena quiere hacer lo correcto, me parece, pero puede ser que cuando nos pongamos a trabajar a lo mejor descubramos otra cosa o el director quiera llevarlo por otro sitio o el propio proceso nos lleve a descubrir cosas que no habíamos pensado de antemano. Pero sí que creo que ella insiste mucho en querer hacer lo correcto, ¿no? Y en comprometerse. Lo que ella piensa que es comprometerse, porque ahí habría que ver si comprometerse con la vida es eso o no. Yo creo que comprometerse con la vida es estar dispuesto a aceptar los sentimientos más bajos, tus sentimientos, y ser honesto contigo mismo y mirarlos de frente y comprometerte con ellos es seguirlos, seguir esos impulsos, que es lo que Vanya le está todo el rato increpando a Elena, ¿no? Diciéndole que por qué no vives, que por qué no nos mandas a todos a tomar viento y te enrollas con alguien y tienes una aventura y tal, ¿no? Y ella se revela mucho porque pienso yo que ella piensa que no le toma en serio y que no es capaz de apreciar los valores que tiene Elena, ¿no? De querer comprometerse y de querer hacer lo correcto, ¿no? Es verdad que ella se dejó eclipsar por un profesor que era mucho mayor que ella, que era famoso y que era aparentemente ilustre, y que eso le cegó y que al cabo de los años se da cuenta que no era una relación, un enamoramiento o una relación auténtica, sino más bien artificiosa, ¿no? Eso es lo que dice. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa Y una también. pregunta que yo me hago también es que, ¿por qué es lo que nos conecta? Que decir, claro, cuando uno piensa, claro, es que la gente, las nuevas generaciones, cuando pienso con las redes sociales y con todo esto que nos inunda a día de hoy, parece que Chekhov solo conocemos la gente que nos dedicamos al teatro y tal cual, y hay mucha gente que está en las redes sociales que les dices Chekhov y no tienen ni puñetera idea de quién es Chekhov. Digo, ¿cómo decirles qué es, por qué Chekhov y por qué nos conecta Tío Vanya en este caso concreto, por qué nos conecta en la actualidad? Y cómo explicárselo eso a las generaciones nacientes. Pues esto es una de las cosas que me gustaría que nos acordáramos, Raúl, para compartir en la plataforma. Me parece una gran pregunta y algo que deberíamos hablar de vez en cuando y compartir en nuestro proceso creativo abierto. Es muy importante lo que acabas de decir, que la gente, que es verdad que a veces damos por hecho que todo el mundo conoce la historia de Vanya y que todo el mundo conoce lo que es Chekhov
¿no? Incluso dentro de la profesión hay muchas formas de ver a Chekhov, ¿no? Que también hay mucha gente que discrepa y lo ve de otra manera, ¿no? Entonces sí que sería interesante que tiráramos mucho de ese hilo y lo hiciéramos fácil para... Parte del propósito de la plataforma es precisamente eso, ¿no? Salir un poco de nuestra burbuja y compartir con la gente este tipo de cosas que además les pueda permitir asistir al teatro de otra manera, ¿no? Claro. A mí me parece muy interesante tanto como para el público, para el que conozca un poquito más, que incluso para todos nuestros compañeros, ¿no? Porque esta idea que tenemos, que hay general, ¿no? Me encanta todo lo que estaba diciendo Juan, porque yo he vuelto a leer, o sea, leí el otro día una versión, ahora estoy leyendo la tuya, revisité otra vez Vania la 42, y este concepto que se tiene de Chekhov, ¿no? Dice Chekhov y todo el mundo se pone intensito, todo el mundo y todo el mundo dice, pero coño, es que le tío Vania y es una locura, o sea, es que tú hablas de comedia y de repente yo digo, ¿cómo no puede ser una comedia esto? Y es que es para, o sea, me parece brillante que lo escribiesen en aquella época y claro, evidentemente ha habido durante toda la historia gente muy brillante y que ha escrito comedia y que ve el mundo con profundidad, pero desde ese lado, ¿no? Entonces me parece muy interesante también para todos nuestros compañeros, para los estudiantes de interpretación, compañeros que ya estén trabajando hace años, revisitar el Chekhov en general de la mano de ti, de Juan Pastor, que sin duda eres uno de los grandísimos entendidos de este autor y lo has abordado muchísimas veces. Y a mí es una de las cosas que también más me interesa de este proceso, ¿no? Es como cómo de verdad abordar un Chekhov con alguien que de verdad que lleva prácticamente toda su vida investigándolo, poniéndolo en pie y sacar esta cosa pesada de que los que hacen Chekhov son unos cansinos y Chekhov es un cansino que se Y luego tiene. también hay otra parte que es esta cosa de que también compartirnos nosotros como actores y actrices las frustraciones y los descubrimientos de lo que va siendo pues participar en un proceso de la mano de un maestro como Juan, ¿no? Yo no sé si te acordarás, Raúl, pero uno de mis recuerdos de estos que se te quedan al agua fuerte fue la primera vez, nosotros no sé cuántos hemos hecho, varios Chekhovs juntos y en Guindalera, pero recuerdo el primero que, claro, indudablemente nos marcó cuando éramos muy jóvenes, que fue hacer La Gaviota, en torno a La Gaviota, que fue para nosotros algo especial y que fue un montaje muy, muy mítico en aquella época, hace, pues no quiero ni decirlo, casi 20 años. Y recuerdo estar en no sé si te acordarás, cuando abordamos el final, la escena final, que mi padre dijo que posiblemente Chekhov había escrito toda la obra para esa escena o que esa escena la había escrito primero y después toda la obra, no sé. Pero fuimos con muchas ganas de hacer esa última mítica escena de la gaviota en la que Treplev y Nina se encuentran después de mucho tiempo y se despiden. Y hablaba él todo el rato de la insistencia de encontrar a Chekhov en los puntos suspensivos, en lo que no se dice y en cómo lo que no se dice afecta inmediatamente a lo que inmediatamente dices después, ¿no? Y lanzarnos con muchas ganas y de repente, Juan, frenarnos y empezar a llevarnos poco a poco a través de un pequeño trabajo de mesa tampoco. Y de repente recuerdo, tengo la memoria de ti y de mí abriéndosenos la cabeza, como decir, Dios mío, era esto. Y luego, qué difícil. Y estuvimos como no sé cuánto tiempo, como no sé, una hora entera con 3 frases, ¿no? Flipando y descubriendo eso y diciendo, espera, esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba, ¿no? Que sea complejo no significa que sea ni pesado, ni aburrido, ni denso, todo lo contrario, ¿no? Pero que tengo ese recuerdo de esa escena y luego además el estudio Guindalera estaba todavía en pie y recuerdo que había montones de alumnos que intentaban imitarnos, y montaron esas escenas en el fin de curso y todos iban buscando. Me acuerdo Yolanda Porras que les decía, no había visto todavía la versión nuestra de La Gaviota en el estudio y le decía a las actrices, ¿pero por qué entráis todas corriendo? No entendía por qué. ¿Te acuerdas que no sé si te acordarás tú, papá, que el comienzo tú decías que era como un pajarito que iba dándose contra las paredes, un pajarito que había entrado
con la tormenta en una habitación y se iba dando bandazos. Y entonces él lo montó así, pero no significa que la escena tenga que ser montada así. Entonces las actrices que estaban en el estudio viendo ese montaje una y otra vez querían y Yolanda decía, pero ¿por qué entráis todas con Bueno, eso? es una imagen, claro, pero es una imagen muy válida para trabajar. Eso no significa que Sí, pero vamos, tenga, con eso quería decir lo bonito que hacer. fue aquello y lo que inspiramos a mucha gente y lo precioso que fue aquello, ¿no? Bueno, yo especialmente no recuerdo, yo creo que yo especialmente no estaba especialmente afortunado, tengo que ser sincero. ¿Pero por qué dices eso? No tengo el recuerdo de que estuviera afortunado yo, bueno, pero que vamos, que eso es una opinión personal. Lo que sí sé es que había una conexión en la construcción de la estructura de todo el espectáculo y en la resolución final de esa escena, al margen de que uno tenga las percepciones personales que tenga, que era esos matices que hacen diferente que uno lo perciba de una manera y el espectador, que unos espectadores los perciban de una manera y otros de otras. Y eso conectaba con el espectador, conecta con la humanidad. ¿Tú no crees que ese ha sido uno de los momentos más bonitos que has vivido en escena, tú? Sí, era un comentario a colación, no le des más importancia, déjalo, bórralo. Lo único que digo que sí, que era una gran escena. Perdona, Raúl, es que creo que nos estamos alargando demasiado y tenemos que ir pensando en cortar. La última reflexión es, Chekhov dice cosas muy profundas, pero el espectador no tiene que pensar que está viendo algo muy importante, sino tiene que encontrar los ecos en sus vidas personales, que suelen ser mediocres. Hay una cosa muy importante que la propuesta tiene razón de ser, y es que el amor suele terminarse, pero el tiempo no. El tiempo es eterno. Claro. Es una reflexión que tiene que ver con la propuesta que yo quiero abordar. Claro, yo pienso la reflexión que yo muchas veces hago con la conexión que yo he tenido, tanto en mi experiencia como actor como actor y como persona, cuando uno conecta con la obra, es bueno, pues en este caso a través de un autor, la profunda conexión que tiene con la naturaleza humana, que no pretende explicarla seguramente, sino pretende hablar de ella a través de una distancia. Es lo que creo que es un poco la propuesta que vamos a manejar y iremos descubriendo y que es muy bonito hablar de la naturaleza humana, pero también dentro de las circunstancias de cada uno, ¿verdad? Yo creo que Chekhov también, sus personajes estaban dentro de unas circunstancias muy concretas y no eran las circunstancias de otras personas, es decir, que también seguramente había circunstancias socioculturales que habría que analizar, yo qué sé, yo no soy ningún experto, pero vamos, que habla del misterio, sí, de ese misterio de la naturaleza humana que es bonita de la que hablar. Pues nada, no sé si alguien esté ahí a través del chat o quiere manifestar algo antes de que nos despidamos. De momento, muchas gracias a los que estáis ahí conectados, a los actores y actrices también por uniros en esto. A ver si entre todos conseguimos hacer de esta plataforma algo atractivo y útil para todos. Yo quisiera dar las gracias a la gente que se ha presentado a esa especie de casting que hemos preparado, ¿no? Porque se han presentado más de 160 personas, de donde ha salido Gemma. Pero hay gente muy válida, muy jóvenes todos, porque no tenían más de 23, 24 años, ¿no? Algunas más, muy interesantes, mayores que muy interesantes. Bueno, pero la mayoría era más o menos jóvenes de 24, 23 años, pero se han presentado más de 160 personas y hemos tenido que hacer distintas etapas para llegar a esta última. Y darles las gracias a todas ellas. Fantásticas. Es decir, las circunstancias están condicionadas un poco por el dibujo del personaje también. No es que consideremos que su valor como actriz no merece la pena. No es eso.
Y por el resto del elenco también, y bueno, pues muchos factores, sí, muy difícil. Interesante que eso que al final no me alargo, pero siempre que los actores y las actrices tenemos estas cosas de las pruebas, ¿no? Una prueba constante, y siempre estás con el no y yo creo que todo el mundo agradecemos estas palabras del maestro porque muchas veces te vas con la sensación de no lo he hecho bien. A mí me han escrito varias compañeras de que habían pasado la primera fase y la segunda no, y no lo haber hecho bien, algunas me habían enviado hasta el vídeo. No. Y de repente yo digo, o sea, no se puede hacer mejor. Y yo he chequeado varios vídeos y digo, sí está estupendo, pero no penséis que luego hay 1000 factores que determinan, puede ser directamente hasta eso, que seas medio palmo más alta que y no puede ser más alta, o no puede ser tan mayor o tan joven, o no puede ser tan guapa, o hay muchos factores que determinan que no tienen que ver con tu calidad como intérprete y yo creo que eso que acaba de decir Juan, es importante que nos lo metamos todos los actores y todas las actrices en la cabeza, que todos estos filtros que pasamos constantemente no tienen que ver generalmente con la calidad de la forma de interpretar, sino con otros factores que se escapan a nuestro control y que no podemos hacer nada por ello. A mí, sinceramente, no me gustan los castings. No me gustan, nada, en absoluto. Yo creo... No nos gustan a nadie, ¿eh? Nadie. No nos gustan Yo a soy nadie. director y parece ser que los directores juegan con los actores, ¿no? Entonces a mí nunca me han gustado. Yo pienso y creo en la compañía estable, donde más o menos conoces a los actores que pueden salir y entrar en tu compañía indudablemente, y tienes un conocimiento más o menos profundo de cómo puede funcionar, ¿no? Pero tal y como está el mercado hoy en día, pues no sé por qué caminamos hacia eso. Bueno, despidámonos con algo un poco positivo y constructivo de esto, que es también que si no es por haber abierto esto, no habríamos conocido a todas estas actrices que las hemos conocido y hemos valorado mucho su trabajo y que nunca se sabe, a lo mejor el día de mañana surgen otros proyectos y las llamamos, y gracias a esto también hemos conocido a Gemma y le estamos dando una oportunidad que merece. Y Guindalera también se abre a otra gente, que también eso es importante. Esta es la parte más positiva, ¿no? Una de cal y otra de arena, ¿no? Pues muchas gracias. Pues nada, hasta pronto, nos despedimos y nosotros, actores, nos vemos el día 5 en lo que fue el estudio Guindalera, que ahora es el estudio de Juan Codina, pero... A las 10 de la mañana. Nos vemos allí a las 10 de la mañana el día 5, que estaremos ensayando allí una semana, luego iremos a ensayar a otro sitio y iremos colgando cositas y animando a la gente a que nos siga y a darles cosas donde puedan participar más activamente. Que hoy ha sido así una primera toma de contacto, pero nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Adiós.